Bueno, y vamos a hablar entonces ahora de los métodos adaptativos. Vamos como su nombre lo indica, el método adaptativo, a diferencia del método estático, no puede trabajar con nivel, tendencia y estacionalidad sin moverse, sino la particularidad del método adaptativo es que cada vez que vamos a realizar un pronóstico, los valores de nivel, tendencia y estacionalidad se recalculan. ¿Sí? O sea, estos, como el nombre lo indica, se adaptan cada vez que estamos obteniendo un nuevo pronóstico. Hay distintos métodos adaptativos, eh, pero digamos, el proceso de cálculo es el siguiente, ¿no? O sea, primeramente, estamos calculando un nuevo periodo, entonces nivel, tendencia y estacionalidad se vuelven a cero. Se inicializa, ¿no? Entonces realizamos el cálculo del nivel, tendencia y estacionalidad. Entonces obtenemos el nuevo periodo, digamos, para que no pueda resultar confuso. Quiere decir que si nosotros vamos a pronosticar el periodo 5, ¿sí? Entonces es porque vamos a recalcular los niveles de nivel, tendencia y estacionalidad hasta el periodo 4. De tal manera que esos tres niveles se convierten en automático en mi pronóstico del periodo 5. Si voy a calcular el periodo 6, entonces nivel, tendencia y estacionalidad se vuelven a resetear y los vuelvo a calcular para el periodo 5. De tal manera que el nivel, tendencia y estacionalidad del periodo 5 se vuelven el pronóstico del periodo 6. Y así de manera consecutiva, ¿no? Tenemos el pronóstico, comparamos, ya que hacemos el pronóstico y se presentan las ventas reales del periodo. Entonces, comparamos qué tanto se alejaron, qué tanto se parecieron. Y la diferencia, el pronóstico menos la demanda real, es el error de pronóstico observado en ese ejercicio de pronóstico. Entonces, bueno, pues se vuelve el proceso calculando los nuevos errores de pronóstico. Se van haciendo un análisis particularmente con cada uno de ellos para ver el impacto de las distintas decisiones que tenemos. Digamos que, particularmente de los métodos de pronóstico adaptativos, el más sencillo, no por ello el menos poderoso, es el promedio móvil. No lo vamos a utilizar porque sea el más sencillo. Vamos a utilizar el promedio móvil cuando se dé una particularidad. Cuando decíamos, cuando al checar la demanda que estamos queriendo pronosticar, nos damos cuenta que tiene un comportamiento irregular. ¿Sí? O sea, decíamos que en un comportamiento irregular no se observa tendencia, no se observa de estacionalidad, por lo que para realizar el pronóstico de tipo de demandas en este método, que vamos a obtener el nivel como tal nos va a dar como resultado el nuevo pronóstico, como lo vamos a ver. De una manera muy sencilla, muy simple, ¿no? Lo decíamos, si nos encontramos que tenemos este tipo de comportamiento, entonces, sin lugar a dudas, necesitamos utilizar nuestro método de promedio móvil. Que, digamos, si queremos calcular con todos estos datos, hacer un análisis de regresión, seguramente se va a poder obtener, ¿no? Pero va a ser un dato completamente irreal. Entonces no es aplicable ese método, un análisis de regresión, cuando tenemos una demanda que tiene este comportamiento. Cuando nos encontramos con un reto así, que decíamos es producto que se ve afectado, la demanda por el precio, la disponibilidad, porque obviamente los productores tampoco van a producir si el precio es bajo, que son lanzamientos, o sea, no hay una historia, estamos creando la pena, estamos viendo cómo se comporta el producto, entonces se va a observar estas, entonces el método que vamos a utilizar es el método de promedio móvil. Decíamos, es un método adaptativo, en el que solamente vamos a obtener el nivel. No podemos obtener tendencia, no podemos obtener estacionalidad. Si nos encontramos a lo mejor que tiene una demanda con un promedio estacional, con un comportamiento estacional,
Entonces ahí podemos utilizar ya sea un método estático o un método adaptativo, pero que pueda medir la tendencia, el nivel y los factores de estacionalidad. Entonces, repito, particularmente para un producto que tiene un ademandamiento irregular, el mejor método a aplicar es el método de promedio móvil. Entonces, este método de promedio móvil, como decíamos, vamos a calcular el nivel en un periodo determinado, en este caso en un periodo T. Entonces, para calcular el nivel con el método de promedio móvil, vamos a utilizar la demanda que se observó realmente en este periodo. Si decimos estamos calculando el periodo 5, entonces necesitamos la demanda del periodo 5, le vamos a sumar la demanda del periodo 5 menos 1, en este caso el periodo 4. Aquí un dato bien importante es que vamos a calcular n periodos. Vamos a sumar la demanda o vamos a obtener el nivel del promedio, se llama promedio móvil, del promedio de n periodos, donde obvio chiste es calcular n. Porque no es un número arbitrario, no es el que nos gusta el 4, nos gusta el 5, nos gusta el 12 o nos gusta un número muy grande. Es utilizar el n en donde en ejercicios pasados se ha observado un error de pronóstico menor. Entonces, como no existe la tendencia y no existe la estacionalidad, lo que vamos a sacar es el promedio de los periodos anteriores hasta n más 1 para poder calcular este periodo. No tenemos un ejemplo de esto, en este caso no lo vamos a hacer. Nada más se los platico, como se observa, ¿no? Y entonces, la demanda o el pronóstico para el periodo 6 va a ser el nivel del periodo 5. O sea, cuando obtenemos el promedio móvil de las demandas realmente observadas bajo n cantidad de periodos, entonces es que podemos estimar la demanda del siguiente periodo. Es como realizamos ese pronóstico. Entonces, cuando queremos calcular el siguiente periodo, entonces en lugar de obtener ya, porque ya obtuvimos el nivel del periodo 5, ahora vamos a obtener el nivel del periodo 6, en donde ya el pronóstico del periodo 6 se comparó contra la demanda del periodo 6. Entonces en este caso se incorpora a nuestro promedio la demanda real del periodo que se acaba de obtener, el periodo 6, y se elimina la observación más antigua, para que siempre tengamos esos n periodos calculados. ¿Okay? Bueno, pues sería todo para hablar rápidamente de los métodos de pronóstico. Y con eso terminamos los distintos módulos de esta semana 2. Gracias, jóvenes.